Bienvenidos de Instagram. Bienvenido Facebook. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Están por ahí? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Facebook. Acá los tengo. Bueno, hoy de tarde y el próximo fin de seguramente que también. Vamos a ver si nos pasamos a esta hora. Hola Pa, ¿cómo andan todos? Bueno, acá estamos. Hoy vamos a hablar un tema que no se repitió mucho en la semana, sí en unas cuantas personas, y que me parecía que estaba muy interesante el que podemos charlar. Hola Ale, ¿cómo andas? Que tiene que ver con... hola Andrea, hola Mabel. Ah, vieron, el horario de tarde me parece que les viene mejor, aunque saben que después lo tienen ahí, pero me parece que va mejor la tarde que la mañana. Bueno, les contaba esto que quería que hoy charlemos, que es un tema medio incómodo de movida plantearlo, pero creo que con el flujo de la charla van a poder comprender por qué lado quiero abordarlo y verlo, ¿no? Y es la muerte. Tuve muchas sesiones en donde había mucho miedo a la muerte, no la muerte de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de alguien muy cercano, sino de la propia muerte. Y el tenerle miedo a la muerte, la mayoría de las veces sucede por dos cosas muy puntuales. Una es por sentir que uno no vivió hasta el momento presente la vida que deseaba vivir, cómo la deseaba vivir, cuáles eran esos objetivos que habían tenido y quedaron ahí como truncos a medio camino. Eh, es el poder darse cuenta a determinado momento de nuestras vidas, hola Tano, eh, que en realidad se estuvo viviendo más para el afuera que para con nosotros mismos. Hola Clau. Y entonces viene esto del miedo, ¿no? A la muerte. Y otro pilar que yo en el caminar y en el andar mío propio y que voy conversando con otras personas, más lo que voy tomando, ¿no? Como esponja de la experiencia de la vida, es una falta de inteligencia espiritual, si se le quiere. Lo que me daba cuenta era que de lo único que estamos 100% asertivos y con certeza de que va a ocurrir es la muerte, ¿no? Nuestra muerte, más allá también de muchas personas que nos acompañan, ¿no? En la vida, pero de nuestra propia muerte. Y sin embargo, eso único que sabemos que es que va a suceder inexorablemente, no nos preparamos para ese momento. Y ojo que yo no quiero ir por el lado de prepararnos para el momento de la muerte, no, prepararnos o ser conscientes o estar muy presentes de la vida que tenemos oportunidad de estar viviendo. Si nos pusiésemos a poner como blanco sobre negro desde el momento que nacemos, comenzamos un camino hacia la muerte. Eso es así, inexorablemente, no hay otra vuelta, porque sabemos que va a ocurrir. La idea de no tenerle miedo a la muerte tiene que ver con esto de estar presentes, ser presente y ser partícipe activo y permanente de mi propia vida. Por eso es que se los traigo. Esto que yo siempre les digo, estén en el aquí y en el ahora. Tratar de darse cuenta o dimensionar cuando estoy anclada en un pasado, cuando estoy ansiosa proyectando un futuro, y eso me saca de este momento presente que es el único que tengo.
Y en ese momento presente empezar realmente a preguntarse y a cuestionarse qué es lo que quiero vivir, cómo lo quiero vivir, con quiénes lo quiero vivir, qué experiencias, y dejar de procrastinar muchas veces el tomar decisiones, el de animarse a hacer un proyecto diferente, a tener nuevos vínculos, nuevas relaciones, nueva fuente de trabajo, y que todo esté alineado y en consonancia con el sentir. Por esto que yo les traigo, que les dije, la inteligencia espiritual. Tenemos una inteligencia emocional que la vemos a través de la bioneuroemoción, que la vemos también mucho en la holística, ¿no? De dónde vienen esas emociones. Cuando uno tiene una inteligencia emocional que sabe gestionar sus propias emociones, tenemos esta posición más de observador, ¿no? De observación de nosotros mismos y del entorno, de todas las situaciones. Algo nos está transmitiendo, un aprendizaje, una experiencia, ¿no? Bueno, desde lo emocional nos estamos reeducando para poder gestionar todo eso que nos presenta el mundo físico y que tiene un impacto emocional en mí. Tenemos la inteligencia intelectual, que son todos los conceptos que vamos recibiendo de las personas, de todos nuestros cursos de capacitación, de los medios, de la propia familia, de la cultura, del país donde estamos viviendo, ¿no? Pero la inteligencia espiritual, que poco se habla y de hecho no tenemos formación de ningún tipo, no lo vemos en la escuela. Algunos lo pueden llegar a tener dentro del ámbito familiar, que son las personas en donde quizás practican más la religión, el ir a la iglesia, ¿no? Pero yo cuando hablo de espiritualidad, ya les conté que excede a lo que es la religión, porque la religión es una construcción del ser humano, más allá de que tiene una fe, ¿no? Y un dogma ahí en la base, pero bueno, la religión en sí tiene una construcción desde el ser humano. La espiritualidad, o la espiritualidad moderna, como se la llama hoy, está básicamente anclada en nuestro ser y en todas las leyes de la física cuántica, ¿no? Que son estas leyes del universo. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con ese ser de luz que yo siempre les digo que somos, con esa alma que tenemos dentro, y empezamos a tener contacto con este propósito, con estos dones y estos talentos, que también los vimos en otras oportunidades, que los tenemos absolutamente todos, no es que algunos sí y otros no. El otro día yo veía con mis hijas la película Jumanji, que hacía 1000. Hola Ari, hacía muchísimos años que la quería ver y nunca se daba de verlo, ¿no? Y cuando empiezo a ver la película, digo, wow, tiene otro trasfondo, esto es la vida, ¿no? Cuando entran dentro del juego, tienen estas cintas acá en la muñeca, las 3 vidas que tienen, y vienen ya con, estas son tus cualidades, estas son tus fortalezas, estas tus debilidades, y esto es tu objetivo. Bueno, en paralelo en la vida es eso. Nosotros venimos a este mundo encarnados en este cuerpo físico, venimos con dones y con talentos, que los tendremos que descubrir a lo largo de la vida. Vamos a empezar a conectar con ese propósito, con esa misión, que es eso que tanto nos da placer hacer y que podríamos estar todo el tiempo que no sentimos que estamos trabajando. La palabra trabajo me suena a esfuerzo, ¿no? Y cuando uno está en propósito y está en misión, es una entrega que estás todo el tiempo, estás al servicio de un otro. Estás teniendo una actividad de goce, ¿no? Y ahí está la conexión esta del propósito, de la misión, de los dones y talentos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener toda esa inteligencia espiritual, que nos empezamos a dar cuenta que somos mucho más que este cuerpo físico, que nos empezamos a silenciar con las meditaciones, que empezamos a observarnos, a observar nuestro mental, nuestro emocional y demás, empezamos a comprender que esta vida es la oportunidad de vivir un montón de experiencias, que lo que van a hacer es que nuestra alma se vaya evolucionando para en su momento trascender. Entonces venimos a experimentar diferentes emociones o trabajos. Habrá quienes
no sé, conecten con la danza y ese es su propósito y esa es su entrega y esa es la experiencia que tiene que vivir en este plano. Y si vamos entendiendo que todos estamos viviendo una experiencia humana, que es una concatenación de experiencias, tenemos la experiencia del ser nuestros, del rol de ser hijos o de ser hermanos o de ser padres o del rol de una profesión o de un oficio, son todos roles que nuestra alma se va puliendo para eventualmente trascender. Cuando llegue ese momento de trascender, si yo esta inteligencia espiritual la vengo trabajando, no hay miedo, porque sabes que es otro estado de conciencia, la muerte. No podemos asegurar que la muerte sea una muerte tal y no que sea el comienzo de una nueva vida de otra forma. Conocemos esta a través de este cuerpo físico, pero cuando nos vamos, que dejamos de respirar, que por eso también está esa película de 21 gramos, ¿no? Que dice cuando uno muere, pesamos 21 gramos menos, que se entiende y se cree que ese es el alma, ¿no? Dejamos esta bolsa, como le llamo yo, de vísceras, de sangre, de músculos, de hueso, y nuestra alma trasciende. Entonces es otro nivel de conciencia. A través de nuestros ojos físicos y de nuestros 5 sentidos no podemos ver a esas personas que eventualmente ya partieron, ya trascendieron, pero sabemos que están, porque sabemos que somos energía. Entonces, si empezamos a alimentar esta inteligencia espiritual junto con la emocional y empezamos a disolver un poquitito y hacerlo un poco más sutil al ego, que no esté tan empoderado en nuestras vidas, el miedo en sí a la muerte se empieza a disolver, porque entendemos que nada malo pasa. En el momento de nacer venimos como si yo le dijese, una cuenta bancaria de minutos que son los que vamos a vivir. No sabemos cuántos años vamos a vivir, años, meses, días, porque incluso pasa eso, un bebé que nace y al poco tiempo de vida fallece. También tenía un plan y una misión así de cortita en este plano, y seguramente los papás tengan algo que aprender, y siempre está la resiliencia, ¿no? de estas situaciones que son muy dolorosas, y con el correr del tiempo empiezan a darse cuenta que había algo más detrás. Pero desde ese lugar, cuando empezamos a vivir en plenitud y empezamos a vivir todo lo que nos queremos llevar, no está este miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte está cuando en algún momento de nuestras vidas decís, pucha, tengo tanta cantidad de edad, no hice todo lo que me hubiese gustado hacer, estoy viviendo a medias, o me doy cuenta que me dejé estar, o que viví para el otro y no para mí, ¿no? Y ahí es donde viene el miedo, porque nos vemos que nos queda poco tiempo por hacer todo lo que nos quedó pendiente. Entonces la propuesta mía de hoy, y es la propuesta que le llevé en el 1 a 1 a las personas que estuvieron trabajando conmigo en sesión del miedo a la muerte, es de empezar a hacer más presencia a la vida, honrar minuto a minuto la vida que tenemos, las personas que tenemos a nuestro alrededor, el disfrutarlas, el tratar de comprender cada situación y cada desencuentro que nos suele pasar, de que tenemos con las personas más cercanas, o no sé, en relaciones de amistad, de pareja o con los hijos, y empezar a suavizar esto que muchas veces el ego exacerba, ¿no? Que es el de tener la razón, el de ganar, y empezar a mirar con otros cristales, a darse cuenta que tenemos la gran y maravillosa oportunidad de vivir. Tenemos un montón de luz y de dones y talentos por los cuales manifestar
Entonces toda esa energía que muchas veces desplegamos en buscar la razón o en tratar de enjuiciar la conducta de otros o de ser demasiado exigentes con nosotros mismos, empezar a suavizarnos, poder no dejar de ver que tenemos una fecha límite, que todos los segundos que van pasando no son un segundo más de vida, es un segundo menos que tenemos para poder honrar a la vida, y es un segundo más para vivirla plenamente, hacer honor al estar vivos. Entonces, desde ese lugar, cuando uno empieza a vivir desde ese lugar y empieza a conectar con esta espiritualidad y empieza a descubrir esto que yo siempre les digo, que estamos asistidos, que está Dios, la fuente, el universo, como cada uno lo sienta, asistiéndonos, que todo lo que pasa a nuestro alrededor y que vamos viviendo es para nuestro mayor bien, nos empezamos a relajar porque sabemos que nada malo nos va a suceder. La muerte va a ocurrir inexorablemente, la nuestra y la de los seres amados. Pero si uno se empieza a empoderar esta vida y a tomar realmente las riendas de lo que vamos viviendo y a ser no solo protagonistas, ser los directores de nuestra propia vida, yo les puedo asegurar que llega un momento en donde si sienten que ese momento puede estar muy cerca, se vive con paz, porque uno sabe que vivió como lo deseó, uno vivió desde la honestidad y desde la autenticidad del ser, que uno pudo compartir con los seres queridos la mejor versión que uno pudo haber experimentado tener, y cuando pasa la situación de que parte un ser querido, de saberse de que lo disfrutaron a esa persona, de que no quedó nada pendiente, que no quedaron resquemores, que no quedaron rencores, que no quedaron pases de factura. Por eso siempre les digo, esténse a presente, no se queden en las historias del pasado que muchas veces los limitan, limitan a seguir viendo y descubriendo esa persona, y los limita a ustedes en experimentar nuevas situaciones. Entonces, agradecer que esas personas que quizás hayan partido de nuestro lado compartieron la vida junto a nosotros, y recordarlo siempre lo mejor, lo que nos dejó esa experiencia. Acá en Occidente es todo lo que es la partida de un ser querido, hay mucho dolor y mucho llanto, y mucha congoja y mucha emoción que quizás no estuvo vista de antemano. Y esto que yo les digo siempre, de estar con el ego que está exacerbado y estar siempre en esta puja de a ver de quién gana, quién tiene razón, quién no. Escuchan a Felipe, está como loco, está todo encerrado, pobrecito. Entonces empezar a vivir y a vivir a los seres queridos, a los seres amados, desde otro lugar, de disfrutarlos, y de no tener pendientes. Todo lo que las percepciones que se pueden tener de diferentes experiencias que puedan estar viviendo, todas son dignas de hablarlas, de charlarlas, y que no quede esto, ¿no? de los enojos, de empezar a vivir de otra manera, teniendo en cuenta esto, que lo único que sabemos 100% que va a ocurrir es la muerte. Entonces, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo vivimos el presente, el día a día? Y empezar a observar eso, empezar a darle importancia a esta inteligencia espiritual que, ya les digo, no nos han enseñado. No se habla de espiritualidad. De hecho, el hablar de espiritualidad, que también se los compartí en el perfil de Facebook, parecería que fuese cosa de otro planeta, cuando tendría que ser algo muy fluido de charlar, y muy ameno incluso,
porque todos somos espíritus, todos somos esa energía en un cuerpo físico, y descubrirnos desde ese lugar y entender que estamos sostenidos, que estamos siempre asistidos, como les digo, que hay un montón de ángeles y arcángeles, que está Dios siempre acompañándonos, nos da otro anclaje interno, ¿no? Y si desde ese lugar de seguridad que tenemos interna, de saber quiénes somos, porque ahí está la seguridad, ahí está el amor nuestro y lo que brindamos a los otros, y empezamos a ver que esta vida maravillosa nos da un sinfín de experiencias por vivir, y que estamos para eso, para vivir todas estas experiencias, a la muerte no debería temérsele, no habría que tener miedo si se la está viviendo a la vida como uno siente vivirla, ¿no? Entonces observar eso, si nos estamos procrastinando, si estamos dejando de ser un montón de cosas y de hacer y de sentir por miedo al reproche o a la mirada ajena, o a lo que piensen en un grupo, en un círculo, empezar a vivir con conciencia, ¿no? Y ahí eventualmente ese temor de llegar a ese momento de la muerte se disuelve. Miedo de morir antes de saber vivir, como decía el tema de Quebrado de Pedro Aznar. Muy bien, Tano, sí, tal cual. Exacta. Yo creo en la reencarnación, si no, esta vida no tendría sentido, sí. Comparto. Yo hola, estoy convencida, bueno, ustedes van viendo cuál es mi línea, ¿no? Yo me reconozco como un alma en un cuerpo humano que viene a experimentar, y cuando haya tenido que experimentar todo lo que tenga que experimentar, trascenderé. Y no tengo miedo, porque cada vez estoy más integrada en mi luz y en mi sombra, en lo que quiero vivir, ¿no? Pero a veces también escucho, dicen, bueno, ¿para qué aprender tanto? Porque si aprendo y me voy a ir de este mundo y no quiero, mejor no aprender y me quedo más tiempo. No. A ver, cuando nosotros encarnamos por un tiempo que no lo conocemos, nuestra alma sí lo sabe, pero lo olvida en el momento de nacer. Entonces venimos con un quantum, ¿no? Un tiempo. En ese tiempo nosotros tenemos que aprender todas las experiencias que tiene que vivir nuestra alma, la mayor cantidad de experiencias, vivirlas para poder trascenderlas. Si en ese tiempo que tenemos asignado no logramos experimentar todo, o no logramos trascender esas experiencias, es lo que se conoce con karma. Me lo llevo para otra vida, todo lo que me quedó pendiente de esta, en otra eventualmente lo voy a tener que trabajar. Por eso es que uno dice vivir a conciencia, para ir realmente tomando todas estas experiencias, enriquecer el alma y trascenderla, y eventualmente que en el vivir no ir generando también karma, de ir, por ejemplo, esto suele suceder mucho cuando hay repeticiones de situaciones en nuestras vidas, ¿no? Y no estamos viendo el aprendizaje que está atrás, o no vemos la nueva manera de mirar esa situación. Entonces es como que la vida, el universo nos vuelve a poner las mismas situaciones con los mismos personajes, o eventualmente con nuevos personajes, pero es exactamente lo mismo. Entonces nos están poniendo a prueba, bueno, a ver, ¿qué haces ahora con esta misma situación, con otras personas o con las mismas personas? ¿Cómo lo ves, cómo la gestionás, para ver si aprendimos esa lección? Entonces, bueno, no es una cuestión de no ir haciendo las tareas, los deberes, para quedarnos más tiempo en este plano, porque en este plano vamos a estar el tiempo que debamos estar, y vamos a dar cumplimiento con las experiencias que tengamos que experimentar, y algunas quizás nos quedarán pendientes y pasarán para el próximo grado. Es como habernos llevado una previa. Bueno, pasamos de grado, pero nos llevamos previa tal materia. Esto es igual.
Y bueno, nada, eso, el vivir, el no resistirse a vivir absolutamente nada, porque el resistir trae sufrimiento, trae dolor, y además es como si se resistiesen a pasar de grado, justamente, a dejar el jardín para empezar el primario. No, me quiero quedar en el jardín, y ustedes saben que para ir creciendo y para ir teniendo nuevas experiencias hay que ir, en todo caso, aprendiendo de las que voy manifestando, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poquito lo que les quería charlar sobre. Uno dice, habla de la muerte y es un tema tabú, como que no se habla, no, mejor de eso no hablar, no vivamos, no pensemos en la muerte. La idea es que no que estemos pensando en la muerte, ni que estemos sabiendo que tenemos un tiempo útil, por así decirlo, pero sí que seamos conscientes de que todos los días cuando abrimos nuestros ojos tenemos el gran milagro de seguir vivos. Entonces empezar a honrar esos instantes en que abrimos los ojos, o que estamos viviendo diferentes cosas, o que estamos compartiendo una cena con nuestros hijos, un paseo, una charla con amigos, unos mates con mamá y papá, o no sé, o una cena al aire libre con la pareja, un caminar por la playa, andar en bicicleta, pero empezar realmente a tomar conciencia y noción de todo eso que es bendición. Y hoy uno lo toma como que es lo habitual, abrí los ojos, tengo todo esto, lo disfruto, lo vivo, sí, pero empezar a tomar otra dimensión, ¿no? Y sobre todo en el vivir, que ustedes empiecen a ser los protagonistas de sus vidas, de que no busquen revalidación fuera, no busquen ni revalidación ni aprobación. Pueden escuchar un montón de opiniones, porque quizás en esas opiniones se les está abriendo el abanico a ver otras cosas que ustedes no habían visto, pero siempre ánclense acá, al ser, qué es lo que están sintiendo, qué sienten, cuál es esa intuición, que es ahí el alma que les está hablando. Empezar a agudizar eso, ¿no? Hacerlo más finito, y eso lo pueden empezar a descubrir y a experimentar cuando se silencian. Yo sé que al principio, cuando uno arranca con las meditaciones, el hecho de estar en silencio o ni siquiera en silencio, porque se ponen alguna música, ¿no? O cuencos, pero que estén en quietud, es incómodo. Es incómodo porque la mente todo el tiempo está queriendo que hagas algo, y el ego lo que está haciendo muchas veces es que no conectes con el ser, porque si vos conectas con el ser hay un montón de miedos que se van a disolver, pero así como si fuesen castillos de naipes, y hay un montón de creencias que las vas a empezar a refutar, y las vas a empezar a preguntarte el por qué, y de dónde viene esto, y por qué pienso tal o cual cosa, y si no lo experimenté, pero y si lo pruebo. Y todo eso al ego no le gusta, porque él se alimenta de eso, acuérdense. Se alimenta del tiempo, por eso te mantiene o en el pasado o en el futuro, y se alimenta de todos estos miedos que vos tenés. Pero acuérdense que el miedo es una energía más, como es la energía del amor, y uno puede elegir desde dónde vivir. Y cuando yo digo la energía del amor, no digo del amor romántico, digo la energía del amor como energía vital, la que todos somos. Cuando le empezamos a dar lugar al miedo, nos empezamos a separar de esa fuente que es amor, de esa fuente que es Dios, que es el universo, y ahí empieza a hacer su trabajo por debajo, el ego, alimentando o armándonos estas películas que nos suele hacer de terror, porque nunca son películas que terminan bien, siempre los finales son todos trágicos, todo nos sale mal, hay miedo por todos lados, todo el mundo me va a engañar, todo el mundo me va a estafar, mejor no emprendo para qué, que este país, y bueno, siempre estamos en esos pensamientos rumiantes, ¿no? Y nunca le estamos dando escucha o espacio al alma, a ver qué me está diciendo, que me dice probá. Y si realmente lo sentimos, yo les puedo prometer que si lo sienten realmente, lo que sea que quieran hacer,
es porque lo están sintiendo desde el alma, el universo obra y se les va a asistir y se les va a dar todo lo que necesiten para que eso pueda ser una realidad en sus vidas. Entonces empiecen a vivir con otra confianza, empiecen a vivir con fe. Fe es eso, de creer en algo que no estoy viendo, pero lo estoy sintiendo. Entonces empiecen a suavizarse, empiecen a tomar conciencia con la respiración. Hay muchísimas de técnicas de respiración que las vengo enseñando, muy así a vuelo de pájaro, por acá por estos vivos, pero saben que doy clases de técnicas de respiración y de meditación, en donde pueden experimentarlo. O sea, yo no les digo que me crean todo lo que digo, experimentenlo. Yo solamente les pongo les doy la herramienta. Quieren tomar las clases, las toman, les llevan 3 clases. Esas 3 clases les van a servir para el resto de la vida, si es que realmente se toman el compromiso de empezar a conectarse con ustedes. Son herramientas que yo se las doy y después la idea es que cada uno de ustedes las empiecen a experimentar por ustedes mismos. Se empiecen a dar cuenta qué siento cuando estoy meditando, qué siento cuando estoy respirando. Van a empezar a experimentar calma, serenidad, mucha paz. Y en esa conexión van a empezar a sentirse, van a hacerse como más, se van a suavizar por dentro. Es otra la mirada que van a tener en relación al mundo, a las personas. Se van a dar cuenta que están más silentes, que no responden en forma reactiva porque tengo que responder. Se dan el tiempo de la pausa, el de reflexionar lo que estoy viendo, qué me está queriendo decir el otro, qué quiero decir yo. Empezar a tomar más anclaje en el vivir, o sea, vivir más a conciencia. Eso les va a traer otro anclaje interno, les va a traer, les puedo asegurar, muchísima paz, muchísima conexión con ustedes, mucha seguridad. Se van a dar cuenta que toda la seguridad está dentro y que no hay nada afuera que les pueda hacer sentir la seguridad que sienten cuando ustedes están en conexión con ustedes mismos. Y eso les va a permitir estar viviendo segundo a segundo en estado presente del aquí y ahora. Y el temor a la muerte se disuelve porque eventualmente va a ser un estado de gratitud el haber llegado a ese momento, de haberse sabido que fueron gustosos de vivir una vida plena en donde pudieron realmente vivir todo lo que quisieron, que amaron todo lo que pudieron amar, que se permitieron tomar a su creatividad y a su emoción como disparador de diferentes proyectos. Entonces cuando llegue ese momento en donde eventualmente tendremos que cerrar estos ojos físicos y no estar más en este plano, va a ser un momento de gratitud, de agradecimiento por haber vivido todo lo que experimentamos y nos tocó vivir. Eso era lo que quería traerles hoy. Y bueno, a ver, no sé, los leo si me quieren compartir algo, qué piensan, qué sienten. Hola Andrea. A ver por acá Instagram. Hola David, desde la Patagonia. Hola Vivi. Bueno, ¿me quieren compartir algo? Si no, vamos a ir al centramiento de todos los domingos, ¿sí? Pónganse cómodos. ¿Vení? ¿Querés venir acá, Feli? Vení. Pónganse cómodos. Ahí vamos. Acuérdense de tener la espalda estirada, lo más estirada posible, para que el flujo de la respiración corra. Ahora vamos a abrirle a Felipe. Ahí está. Recuerden poner las palmas de sus manos arriba de sus rodillas o en las piernas, con las palmas hacia arriba en señal de apertura. Y tomen una respiración profunda. Inhalen. Sientan el aire fresco que inhalan y el aire
cálido y húmedo que exhalan. Registren su cuerpo. Observen cómo está su cintura baja, su abdomen. Observen su espalda, sus hombros. Relajen su cuero cabelludo, su mandíbula, su lengua. Suelten. Inhalen profundo, retengan unos segundos y exhalen suave y largo. Conecten con los latidos de su corazón, registren ese pulso que indica que están vivos, que están presentes. Pero recuerden que es su alma que les da vida en este cuerpo. Sigan teniendo el registro de la respiración. Tomen conciencia del espacio que los está rodeando, del aire que los rodea, el prana que inhalan y exhalan. Y sean conscientes de la vida que les es dada todos los días al abrir sus ojos. Son momentos de nuevas oportunidades, son comienzos, son finales, nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos desafíos. Agradezcan las dificultades, que son esos eslabones para crecer, para ir evolucionándonos. Nos muestran nuestro potencial, lo que todavía no trabajamos. Permítanse armar una vida en consonancia, resonancia y alineación con su ser, con su alma. Desen el permiso para vivir esa vida que desean, que sueñan. Todo es posible. No hay nada que te limite, excepto vos. Quiero que se imaginen una esfera transparente, dorada, con destellos plata que los rodea. Esa es la divinidad asistiéndolos, es su burbuja de protección, de autocuidado. Ahí está todo el potencial, toda su fuerza interna, todos los sueños por manifestar.
Sientan cómo esa esfera los protege, los cuida, los guía. Son mucho más que su personalidad, su ego y su cuerpo físico. Tomen conciencia del poder que los habita. Traigan sus manos al frente del corazón. Observen que sus pulgares estén tocando el pecho para poder hacer conexión con el corazón, con esos latidos. Permanezcan unos segundos en silencio, en conexión con su propio ser, con el registro de su cuerpo. Por 3 cosas que nunca hayan agradecido. Tómense el tiempo de agradecer. Recuerden que el amor, la alegría y el estado de gratitud son las energías más elevadas que podemos experimentar. En cuanto más alto vibremos, más plena, más gozosa será la vida. No hay nada que temer. Todo es perfecto. Déjese fluir por la vida, que les vaya marcando por dónde ir. No resistan, no se llenen de miedos, de inseguridades, de limitantes. Exploren, sean curiosos, valientes, llénense de coraje en el vivir. No hay nada que temer. Tomamos una respiración profunda. Cerramos esta sesión con un Om. Loka samasta sukhinu bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. ¿Cómo estuvieron? Bien. Acá Andrea pregunta, ¿qué hacemos en un momento de miedo? En los momentos en donde tenemos miedo, por lo general, también viene acompañado de una ansiedad o nerviosismo o de transpiración. Lo que yo suelo aconsejar, y es lo que van haciendo la gente las personas que vienen a sesión conmigo, es de empezar a conectar con la respiración.
La respiración lo que nos va a hacer es conectarnos al momento presente, en el momento que estamos respirando, y entonces el mental empieza a no darle ese espacio o ese poder al miedo. Y una vez que logramos serenarnos, que ese nivel de ansiedad que nos produjo el miedo baja, desde ese lugar recién ahí empezamos a cuestionar el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a tal situación. ¿Qué de esa situación realmente me da miedo? ¿Qué cosas que me digo que pueden pasar, que son las que me dan miedo, realmente tienen un asidero porque lo he vivido? Entonces ahí empezás a separar la creencia de las revalidaciones, porque tuviste una experiencia que te trajo ese miedo y tenés miedo justamente a repetirlo. Entonces el miedo siempre hay que estar enfrentándolo y cuestionarlo. ¿Miedo a qué? ¿Por qué? ¿Qué me hace tener miedo? ¿Qué hace que le dé fuerza a ese miedo? Entonces es empezar a mirarlo. Pero previo a tener esa observación, esa autoobservación del miedo y tener esa serenidad para empezar a cuestionarlo, antes nos debemos estar serenando nosotros, porque en un estado alterado no podemos ser fieles observadores de lo que estamos viviendo. Entonces por eso siempre es la respiración. Hay diferentes tipos de respiración en donde se trabajan para cuando hay ansiedad, o cuando hay miedo, cuando hay insomnio, cuando tratamos de relajarnos, cuando estamos buscando un equilibrio. Bueno, hay técnicas de respiración para cada una de estas emociones que empezamos a experimentar. Entonces esa es la primera fase, digamos. Lo primero que hacemos es el reconocer el miedo, nos serenamos a través de la respiración, y una vez que estamos ya calmos, ahí sí empezamos a cuestionar el miedo. Muchas veces el miedo no lo vemos así de a primeras. De hecho, los que vienen haciendo trabajo interno en sesiones, lo vamos viendo. A veces llevan muchas sesiones hasta que aparezca este quiebre, el miedo a qué, que es lo que está muy inconsciente, que no lo estamos viendo, porque muchas veces tenemos, desde la conciencia, desde el intelecto, entendemos muchas de las cosas, pero sin embargo hay muchas limitantes y no nos damos cuenta de dónde vienen, y están todo en este inconsciente, ¿no? Que tiene que ver con lo que hemos vivido, con las historias de vida propias o de otros, de familia o de amistades que le hayan pasado tal o cual cosa, y nosotros desde ese lugar nos quedamos con ese temor a repetir esa historia, y no nos permitimos nosotros experimentar a ver qué es lo que pasaría con nosotros. Con los ataques de pánico, ¿qué curso me recomendás? ¿Me das vos que haga eso? Yo te recomendaría que empieces con las técnicas de respiración. Esas son base, y a la primera yo te digo técnicas de respiración y vos decís respirar y eso me va a sacar la ansiedad. Eso sí, te va a empezar a serenar, porque ya te digo, hay muchas técnicas de respiración. Cuanto más técnicas de respiración sepas, mucho mejor, porque es como si anduvieses con una valijita de herramientas, y ante diferentes cosas que tenés que arreglar utilizás una herramienta distinta. Bueno, la respiración pasa por ahí, y una vez que uno empieza a hacerse habitué de la respiración, y de tomar el control desde ese lugar, ¿no? de gestionar ahí las emociones, después es mucho más fácil entrar a trabajarlas, de qué fue lo que trajo este ataque de pánico en este caso, ¿no? O los miedos. Las meditaciones obviamente ayudan muchísimo, porque arrancamos con la técnica de respiración, haciendo respiraciones, después ingresás en la práctica de meditación en sí, y en la meditación muchas veces esto que les suele pasar seguramente, pensamientos que van y vienen, quedan registrados en un cuaderno de nota. Yo siempre les digo, después que se termina la meditación, hagan un registro de qué sintieron, qué emociones, qué sensaciones corporales, qué pensamientos aparecieron, y ahí con esa base de esos registros que ustedes mismos hacen de ustedes,
en sesiones lo trabajamos. Entonces es mucho más provechoso, ¿no? Es un hilván, es un hilván. Gracias, Clau. Sí, Clau, después me escuchás. Y a ver por acá, y le di atención a Instagram. Andrea, ¿cuándo haces esas técnicas de respiración? ¿Haces curso? Mira, hace 2 semanas había hecho un curso para varias personas, para muchas personas a través del Meet. Después me di cuenta de que es mucho más provechoso